La puerta se abrió de golpe y Mateo, el hermano mayor de mi amigo Pablo, me miró con ojos que ardían como el sol de mediodía en Madrid. Sin una palabra, se acercó y me besó. Un beso que duró solo segundos pero que destrozó todo lo que creía saber sobre mí mismo. En ese instante, el mundo se inclinó. Y supe que nada volvería a ser igual. Era un viernes de otoño en 2025. El aire de Madrid cargado con el olor a churros y el bullicio de la Gran Vía a lo lejos. Yo, Javier López, tenía 20 años y estudiaba Derecho en la Universidad Complutense. Pablo y yo éramos compañeros de clase desde el primer año. Él era el tipo extrovertido que siempre organizaba las fiestas. Yo el callado que prefería los libros a las multitudes. Aquel día, Pablo me invitó a su casa en el barrio de Malasaña para preparar un examen de Derecho Constitucional. Ven. Mi hermano no molesta. Está trabajando. Me dijo por WhatsApp. No imaginaba que ese hermano sería el catalizador de mi caos interno. Llegué a las 5 de la tarde. Con mi mochila llena de apuntes y un nudo en el estómago por el estrés académico. Pablo me recibió con su sonrisa habitual. Nos instalamos en la sala de estar. Un espacio bohemio con pósters de bandas indie y libros apilados en estanterías desordenadas. Mateo no estaba. O eso creí. Pablo salió a comprar algo de merienda, dejándome solo con mis notas. Fue entonces cuando oí pasos en el pasillo. Mateo entró. Alto. Con 25 años. Cabello negro corto y una camiseta ajustada que marcaba su complexión atlética de quien corre maratones por hobby. Trabajaba como ingeniero en una empresa de energías renovables. Según Pablo. Me miró fijamente. Como si me evaluara. Tú eres Javier. ¿Verdad? Pablo habla mucho de ti. Su voz era grave, con un acento madrileño puro que me puso nervioso sin razón aparente. Charlamos un rato sobre la universidad. El trabajo. Banalidades. Pero algo en su mirada me inquietaba. Sentí una atracción inexplicable. Un tirón que negué inmediatamente. Yo era heterosexual. O eso creía. Había salido con chicas en el instituto. Nada serio. Pero suficiente para convencerme de mi orientación. Mateo se sentó a mi lado. Demasiado cerca. Hablamos de política. De cómo el gobierno actual lidiaba con los derechos LGTB. Un tema que Pablo y yo habíamos debatido en clase. Es hipócrita, dijo Mateo. Hablan de igualdad. Pero en las familias como la nuestra, aún es tabú. Su mano rozó la mía al pasar una página de mis apuntes. El contacto fue eléctrico. Me aparté. Confundido. ¿Por qué mi corazón latía así? Pablo volvió con bocadillos y cervezas sin alcohol. La tarde transcurrió normal. Estudiando. Riendo de anécdotas. Pero Mateo no se fue, se quedó. Participando en la conversación. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un escalofrío. Al anochecer, Pablo recibió una llamada de su novia y tuvo que salir un momento. Vuelvo en media hora. Prometió. Mateo y yo nos quedamos solos de nuevo. El silencio se hizo pesado. Él se levantó. Fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Pareces tenso. Javier. ¿Todo bien? Asentí. Pero mi mente bullía. Hablamos de sueños.
de lo que queríamos en la vida. Mateo confesó que su trabajo le asfixiaba, que anhelaba algo más auténtico. Yo hablé de mi familia conservadora en Toledo. De cómo mi padre, un militar retirado, esperaba que siguiera sus pasos en lo correcto. Entonces, sin previo aviso, Mateo se inclinó y me besó. Fue suave al principio. Luego intenso. Me quedé paralizado. Mi mente gritando que parara. Pero mi cuerpo respondiendo. Duró solo unos segundos antes de que lo empujara. ¿Qué coño haces?, exclamé, levantándome. Él se pasó la mano por el cabello. Avergonzado. Lo siento, Javier. Pensé que vi algo en ti. Salí corriendo de la casa. El corazón en la garganta. Caminé por las calles de Malasaña. La mente en blanco. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué no lo odié? Esa noche, en mi piso compartido, no pude dormir. El beso se repetía en mi cabeza, despertando dudas que había enterrado. Mi mundo se había derrumbado. Y ni siquiera sabía cómo reconstruirlo. Al día siguiente, evité a Pablo en clase. Me inventé una excusa por mensaje. Pero Mateo me escribió: tenemos que hablar. Lo siento. Lo ignoré. Pero la semilla estaba plantada. Empecé a cuestionarme todo. ¿Era gay? ¿Bisexual? La sociedad española había avanzado, con matrimonios igualitarios desde 2005. Pero en mi círculo, en mi familia, era diferente. Mi padre hablaba despectivamente de esos maricones en las noticias. Mi madre, devota católica, rezaba por la moral tradicional. ¿Qué dirían si supieran? Pasé días en agonía interna, evitando espejos porque no reconocía al chico que veía. Una semana después, Pablo me confrontó en la cafetería de la uni. Tío, ¿qué pasa? ¿Hice algo? Le mentí. Dije que estaba estresado por exámenes. Pero Mateo insistía con mensajes. Finalmente, accedí a vernos en un café neutral. En sol. Llegué temblando. Él estaba allí, con ojeras, como si tampoco hubiera dormido. Javier. Fue un error impulsivo. Pero no lo fue. Siento algo por ti desde que Pablo te describió. Me contó su historia: había salido del armario a los 18. Su familia lo aceptó a regañadientes. Pero los tiesos con los vecinos. Los comentarios en el trabajo. No quiero presionarte. Pero si sientes lo mismo. Negué con la cabeza. Pero mi voz temblaba. Salí de allí más confundido. Esa noche, soñé con él. Desperté sudando, con una erección que me avergonzó. Empecé a investigar en internet. Foros LGTB. Testimonios. Leí sobre represión interna. Sobre cómo la sociedad impone normas. Pero el miedo era real: perder a mi familia. Ser juzgado. Decidí ignorarlo todo. Enfocarme en estudios. Pero el destino conspiraba. Pablo organizó una fiesta en su casa. No pude negarme sin levantar sospechas. Llegué. Y allí estaba Mateo. Evitándome al principio.
La noche avanzó con alcohol y música. En un momento. Nos encontramos en la cocina. Javier. Por favor. Hablemos. Cedí. Subimos a su habitación. No hubo beso. Solo palabras. Me confesó su atracción. Su lucha por ser auténtico en una sociedad que aún discrimina sutilmente. Yo admití mis dudas. Tengo miedo. Dije. Él asintió. Todos lo tenemos al principio. Salí de allí con un pacto silencioso: explorar. En secreto. Así empezó nuestra relación clandestina. Mensajes codificados. Encuentros en parques lejanos. Cada roce. Cada mirada. Avivaba el fuego. Pero el conflicto interno crecía. Me sentía traidor a mí mismo. A mi educación. ¿Era esto correcto? La presión familiar acechaba, llamadas de mi padre preguntando por novias. Insinuaciones de mi madre sobre nietos. En la uni, oía bromas homófobas de compañeros. Cada decisión era una batalla. Mateo pagaba su precio, mentía a Pablo. Arriesgaba su estabilidad. Pero el amor, o lo que fuera, nos empujaba. Los meses pasaron como un torbellino. Javier y Mateo se veían a escondidas. En cafés apartados de Madrid. En paseos por el Retiro al atardecer. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa. Javier luchaba con su identidad, por las mañanas. Era el estudiante hétero que coqueteaba con chicas en clase para disimular, por las noches. Anhelaba los brazos de Mateo. Esto no puede durar. Le dijo una vez. En un banco bajo los árboles. Mateo suspiró. Lo sé. Pero ¿qué alternativa hay? ¿Negarlo todo? Javier no respondió. Pero su silencio era elocuente. Pablo empezó a sospechar. Tío. Estás raro. ¿Tienes novia secreta? Javier negaba. Pero las mentiras se acumulaban. Una noche. En una cena familiar en casa de Pablo. La tensión explotó. Los padres de Pablo y Mateo. Un matrimonio tradicional de clase media. Hablaban de política. El padre. Un empresario jubilado. Criticó las modas LGTB. En mis tiempos. Eso se curaba con disciplina. Mateo tensó la mandíbula. Pero cayó. Javier sintió náuseas. Después. En el balcón. Mateo le susurró: esto es lo que enfrentamos. ¿Estás listo? Javier dudó. Esa duda fue el primer crack. Decidieron dar un paso, una escapada a Barcelona. Fingiendo viajes separados. En la ciudad catalana. Bajo la Sagrada Familia. Se sintieron libres por primera vez. Caminaron de la mano por las Ramblas. Besos robados en callejones. Te amo. Dijo Mateo en la playa de la Barceloneta. Javier respondió lo mismo. Pero con un nudo en la garganta. Al volver a Madrid. La realidad golpeó. Javier recibió una llamada de su padre: ven a Toledo este fin de semana. Quiero presentarte a la hija de un amigo. No pudo negarse. En Toledo. En la casa familiar con vistas a la catedral. Fingió interés en la chica. Ana. Una abogada de 22 años.
Rieron. Charlaron. Pero Javier se sentía vacío. Esa noche. Mensajeó a Mateo, no puedo más. Mateo respondió, elige. Javier. O nosotros. O la mentira. La elección lo destrozó. Volvió a Madrid y confrontó a Mateo en su apartamento. Si salgo del armario. Pierdo a mi familia. Mateo lloró. Algo raro en él. Yo perdí amigos. Respeto en el trabajo. Pero gané libertad. Discutieron horas. Voces altas. Acusaciones. Javier acusó a Mateo de presionarlo, Mateo a Javier de cobardía. Al final. Se abrazaron. Pero el daño estaba hecho. Javier decidió pausar la relación. Necesito tiempo. Mateo aceptó. Herido. Días después. Pablo descubrió un mensaje en el teléfono de Javier. Olvidado en clase. Era de mi hermano. ¿Qué coño pasa? La confrontación en la uni fue brutal. Pablo. Furioso, ¿estás con mi hermano? ¿Me tomas por idiota? Javier balbuceó excusas. Pero Pablo lo empujó. Eres un mentiroso. La amistad se rompió. Javier se sintió traicionado por sí mismo. Mateo intentó mediar. Pero Pablo lo culpó, tú lo sedujiste. La familia se enteró. Los padres de Mateo y Pablo. Choqueados. Mateo. Ya sabíamos de ti. Pero arrastrar a un chico inocente. Javier huyó a su piso. ¿Solo? La presión social aumentó. En la uni. Rumores. Compañeros lo miraban diferente. 1. Homófobo declarado. Le espetó, cuidado. No vayas a contagiarme. Javier se defendió. Pero el daño emocional era profundo. Llamó a su madre. Tanteando el terreno. Mamá. ¿Qué piensas de los gays? Ella suspiró, es un pecado. Hijo. Pero Dios perdona si se arrepienten. Colgó. Llorando. Mateo lo buscó, no estás solo. Pero Javier lo rechazó. Esto nos destruye. Semanas de aislamiento. Javier reprobó un examen. Su rendimiento cayó. Mateo. En el trabajo. Enfrentó chismes, un colega lo oyó discutir por teléfono. No mezcles tu vida personal. Le dijo su jefe. Mateo consideró renunciar. Una noche. Javier cedió y lo vio. Hicieron el amor emocionalmente. Sin detalles físicos. Solo conexión. Pero al amanecer. La culpa volvió. Tenemos que parar. Dijo Javier. Mateo. Roto, si eso quieres. Se separaron. Cada uno pagando el precio de su decisión. Javier buscó ayuda, un terapeuta especializado en LGTB. Es normal el conflicto interno. Le dijo. La sociedad impone. Pero tú decides. Sesiones semanales lo ayudaron a procesar. Mateo. Por su lado. Se unió a un grupo de apoyo. Compartieron historias. Pero el vacío persistía. Pablo. Enfadado.
Cortó contacto con ambos. La familia dividida, padres culpando a Mateo. Un día. En una manifestación por derechos LGTB en la Puerta del Sol. Javier vio a Mateo de lejos. Sus ojos se cruzaron. Javier se acercó. Lo siento. Mateo sonrió triste. Yo también. Hablaron. Reconstruyendo puentes. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero con honestidad. Javier planeó contárselo a su familia. El miedo era inmenso. Pero la alternativa peor. La confesión a la familia de Javier fue un terremoto. Viajó a Toledo un domingo soleado. El alcázar vigilando desde la colina. Sentados en el salón. Con el crucifijo en la pared. Les dijo, soy gay. Estoy con un hombre. Su padre se levantó. Rojo de ira. No en mi casa. ¿Qué te han hecho? Su madre lloró, hijo. Es una fase. Reza. Ve a la iglesia. Javier explicó. Con voz temblorosa. Su lucha. El amor por Mateo. Pero ellos negaron, es contra natura. Lo echaron. Hasta que recapacites. Javier volvió a Madrid destrozado. Sin hogar familiar. Mateo lo consoló en su apartamento. Mi familia fue similar al principio. Dale tiempo. Pero el daño era irreversible. Javier perdió el apoyo económico, tuvo que buscar trabajo a media jornada en una cafetería. Las noches eran insomnio. Cuestionando si valía la pena. Perdí todo por ti. Le dijo a Mateo en una discusión. Mateo replicó, no por mí. Por ti. Por ser auténtico. La relación se tensó. Llena de reproches. Pablo. Al enterarse. Llamó a Javier. Eres un cabrón por mentirme. Pero tras días. Suavizó, Mateo es mi hermano. Si lo haces feliz. La reconciliación fue lenta. Cenas incómodas. Pero la sociedad no perdonaba fácil. En el trabajo de Mateo. Un ascenso se esfumó, no encajas en la imagen corporativa. Insinuó su jefe. Mateo demandó por discriminación. Un proceso agotador. Testimonios. Abogados. Estrés. Esto es el precio. Le dijo a Javier. Javier enfrentó su propia batalla en la uni. Un profesor conservador lo miró con desprecio. Compañeros lo aislaron. Pero encontró aliados, un grupo LGTB en campus. Compartieron experiencias. Fortaleciéndolo. Una noche. En una charla. Conoció a otros con historias similares, rechazos familiares. Luchas internas. La moral es relativa. Dijo uno. Javier reflexionó sobre elecciones, ¿era correcto desafiar normas? ¿O ceder para paz? La relación evolucionó. Viajes a Sevilla. Granada. Buscando refugio. ¿En la Alhambra? Mateo propuso, vivamos juntos. Javier aceptó. Pero con dudas. Mudarse significaba compromiso total. En el nuevo piso en Chueca. Barrio gay de Madrid. Sintieron libertad. Pero la realidad irrumpió, una llamada de la madre de Javier. Tu padre está enfermo. Ven.
Pero solo. Javier fue. ¿Solo? En el hospital. Su padre. Postrado. Lo miró. Hijo. No entiendo. Pero te quiero. Un atisbo de esperanza. Pero condicional. Cambia. Javier se negó. Soy yo. Salió. Herido pero firme. Mateo enfrentó su traición interna, había ocultado una aventura pasada. Por miedo. Se lo confesó a Javier. Antes de ti. Estuve con alguien. ¿Breve? Javier se sintió traicionado. Mentiras. Discutieron. Casi rompen. Pero perdonaron. Reconociendo humanidad. El daño fortaleció. Alta sociedad intervino, un primo de Javier. Influyente. Lo confrontó. Mancharás el apellido. Javier lo ignoró. Pero el aislamiento creció. Amigos de infancia desaparecieron. Solo Pablo y el grupo LGTB quedaron. Mateo perdió un amigo en el trabajo por outing involuntario. El precio es alto. Admitió. Crisis máxima, Javier consideró romper. Quizás sea mejor solos. Mateo lloró, ¿no? Luchemos. Una terapia de pareja ayudó. Las decisiones tienen consecuencias. Pero el amor vale si es real. Salieron fortalecidos. Pero marcados. El clímax llegó en una boda familiar de Pablo. Invitados conservadores. En una finca en las afueras de Madrid. Javier y Mateo asistieron como pareja. Por primera vez público. Miradas. Murmullos. El padre de Pablo evitó saludarlos. Durante el banquete. Un tío ebrio confrontó, esto es una vergüenza. Mateo se levantó, la vergüenza es el odio. Discusión acalorada. Casi pelea. Salieron temprano. Temblando. ¿Valió la pena? Preguntó Javier. Mateo, sí. Por autenticidad. Pero el golpe final, el padre de Javier desheredó. Carta legal, por tu elección inmoral. Javier colapsó emocionalmente. Elegí mal. Mateo lo sostuvo, elegiste verdad. Buscaron apoyo legal. Pero el dolor persistía. Sociedad española. Progresista en leyes. Pero retrasada en mentes. Meses después. Estabilizados. Javier graduó. Encontró trabajo en un bufete pro LGTB. Mateo ascendió tras ganar la demanda. Pablo se casó. Ellos padrinos. Familia reconstruida a medias. Pero cicatrices quedaban. Javier reflexionó, decisiones correctas duelen. Pero liberan. Mateo, pagamos. Pero ganamos. En una noche estrellada en el templo de Devot. Se prometieron eternidad. Pese a todo. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor sobre la aprobación familiar? ¿O debió sacrificar su identidad por mantener la paz social?